Bienvenidos un jueves más a nuestro segundo ciclo de Masterclass. Ya son 16. Buenas tardes para los que nos seguís desde España y Portugal y buenos días para los que lo hacéis desde América Latina. Continuamos hoy con el bloque dedicado a la reutilización y regeneración de aguas, hablando sobre tecnologías innovadoras para afrontar la nueva normativa europea de agua regenerada para riego. Para lo cual contamos con Pablo Ruiz Molina, consultor de proyectos de tratamiento de agua de Azud. También, como patrocinador del evento de hoy, tenemos a la empresa Azud, que a través de Francisco Peña, ingeniero químico del área comercial, nos mostrará diversos casos de éxito con las soluciones de su compañía. A la finalización de ambas ponencias, abriremos como siempre nuestra habitual ronda de preguntas y aprovecho para recordaros que las ponencias de hoy las tenéis en la pestaña de App en Compartir Medios. También, como siempre, mi compañera Tina estará coordinando el chat para lo que necesitéis durante la tarde. Y ya sin más, os quiero presentar a nuestro primer invitado y profesor de la Masterclass de hoy, Pablo Ruiz Molina. Pablo es ingeniero industrial con más de 10 años dedicado al sector del tratamiento del agua, con amplia experiencia en tecnologías de potabilización, desalación, depuración y reutilización. Habitualmente participa como formador en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, EADIC, y en diversas plataformas digitales. También ha cursado un posgrado en desalación y reutilización de agua en la Universidad de Alicante. Con anterioridad, Pablo ha desarrollado su carrera como ingeniero de proyectos de tratamiento de aguas en Ecohidro, diseñando soluciones de tratamiento de agua, optimizando el uso de recursos, como responsable de las plantas depuradoras de Cosentino, en Almería, y como auditor externo de la desaladora de Escombreras con el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la región de Murcia. Actualmente desempeña su labor como consultor de proyectos en España y el Golfo Pérsico para Azud. Esta tarde compartirá con todos nosotros su conocimiento y su experiencia. Pero antes de dar paso a Pablo, permitidme que os hable de Azud, nuestro patrocinador de hoy. Azud es líder en la fabricación y desarrollo tecnológico de soluciones innovadoras para el uso eficiente del agua en el sector agrícola, industrial, municipal y ayuda humanitaria. Como promotores de la cultura del agua, desde su fundación en 1989, Azud desarrolla soluciones innovadoras y eficientes de riego, nutrición vegetal, filtración y tratamiento de agua que impulsen la economía circular en la agricultura e industria, utilizando el agua como motor de transformación para dar más valor al cultivo y al negocio. Gracias a un equipo multidisciplinar de 450 personas, Azud pone en valor los recursos hídricos en más de 100 países, con sede central en España y filiales en México, Brasil, China, India, Singapur, etc. La compañía ha desarrollado más de 65 patentes y dedica un 3% de su presupuesto de ventas a actividades de I+D+I que le permiten continuar innovando en la gestión eficiente del agua. La misión de Azud es aportar valor convirtiendo el agua en un vehículo de crecimiento, productividad, desarrollo y sostenibilidad, aportando conocimiento en las nuevas técnicas y suministrando servicios digitales como medio hacia una agricultura e industria más precisa, rentable y sostenible. Azud es una empresa comprometida con el cliente y por eso diseña sus productos y servicios centrándose en garantizar la satisfacción del cliente y una excelente experiencia de usuario tanto en la instalación como en el uso y mantenimiento de los sistemas de riego, filtración y tratamiento de agua. Durante la tarde de hoy nos acompaña también Francisco Peña, ingeniero químico del área comercial, que nos mostrará diversos casos de éxito con las soluciones de Azud. Y ya sin más espera, doy paso a nuestro primer invitado de hoy. Pablo, buenas tardes, muchas gracias por vuestra intervención y adelante con tu ponencia. Hola José Miguel, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por habernos invitado a esta ponencia y muchas gracias a todas las personas que asisten. Esperamos dar información interesante y de valor para todas ellas. Voy a compartir la pantalla. Perfecto, adelante, Pablo. Un segundo. Sí, recuerden compartir medios. Sí, vale. Ventana, lo que pasa es que me salen varias ventanas, pero no. Voy a probar cerrando esto. No te preocupes.
A ver si de esta manera... A ver. Ahora mismo, José Miguel, estoy compartiendo toda la pantalla, pero si lo pongo así... Vale. ¿Veis la pantalla? Sí, ahí y ahora ya abre. Perfecto, ahora sí. Perfecto. Adelante, Pablo. Perfecto. Bueno, como os decía, muchísimas gracias a Aguas Residuales por habernos invitado a esta ponencia, tanto a mí particularmente en la parte de la masterclass como a la empresa Food. Hoy vamos a hablar de tecnologías innovadoras y tecnologías que existen en el mercado para afrontar la nueva normativa europea de agua para enfrentarnos al nuevo reglamento. Llega en un momento perfecto porque en un mes y un par de semanas estará ya en vigor este nuevo reglamento. Y bueno, vamos a ver a lo largo de la presentación si estamos preparados, no estamos preparados y qué podemos hacer para prepararnos. En cuanto al índice, indicar un poco lo que vamos a hablar. Un primer bloque hablando de las motivaciones del nuevo reglamento, el por qué surge en ese año 2020 que se lanza este nuevo reglamento. Introducción al reglamento, hablaremos de calidad y parámetros del agua regenerada. Un cuarto bloque más completo, con más diapositivas en cuanto a tecnologías aplicables en función de cada una de las calidades que aporta el nuevo reglamento. Y un último bloque de el tratamiento de barreras, un tándem de lo que son las barreras dentro de la normativa europea y de cómo podemos trabajar un tratamiento de agua de plantas regeneradas combinado con esas barreras. Al final terminaremos con unas conclusiones y daremos paso a Francisco Peña y posteriormente a las preguntas. Bueno, comenzamos ya. Este nuevo reglamento europeo no nace de casualidad, sino que nace por diversos motivos. Principalmente, el 60% del territorio europeo sufre a día de hoy escasez. Lo podéis ver en este mapa. Hoy se han reunido de urgencia, decían los ministros de España, para tratar el tema de la sequía. Bueno, creo que todos los telediarios abren con esta noticia en el día a día, y no es solo en España, como estamos acostumbrados, y no es solo en el sureste de España, de donde venimos nosotros, en la región de Murcia, sino que cada vez se va alargando más a toda la huella europea. Entonces, este es su motivo principal. También es importante hablar de la aceptación por parte de la sociedad. Nosotros, en España, ya hace tiempo, desde hace más de 13 años, la región de Murcia, Valencia, regenera el agua y la población, los regantes, lo tienen más que asumido. Pero en otros países, sin embargo, no está tan aceptado. Ahora con el tiempo ha empezado a aceptarse y por eso se ha dado el salto a idear este nuevo reglamento europeo. Otro motivo muy importante, hay una necesidad de definir parámetros comunes para evitar conflictos sobre libre circulación de productos agrícolas. Imaginaros que, por ejemplo, nos dicen de Francia que, bueno, que hay un problema con unas alcachofas que vienen de España y nos critican porque nuestro Real Decreto 1620 es demasiado laxo en ciertos aspectos que ellos consideran importantes. Ahora ya no existe esa excusa, vamos a trabajar todos sobre la misma normativa. Y por último, una motivación fundamental, la agricultura es el gran consumidor de agua. A día de hoy consume hasta el 70% del agua del planeta. Entonces creo que son motivaciones más que suficientes que dieron lugar a ese reglamento que sale en 2020 y se aplica en mayo de 2023. Antecedentes en cuanto al tema de países, pues la realidad es que hasta hace poco no regeneraban agua prácticamente ningún país, solo España e Italia. Se fue alargando en los últimos años y los que a día de hoy en Europa reutilizan y regeneran agua para agricultura e incluso para otros usos son España, Francia, Italia, Portugal, Grecia y Chipre. Cada uno de ellos tiene su propio decreto, ley, reglamento, llamémoslo como queramos, que no solo está enfocado en el riego agrícola, sino que está enfocado en otros usos, otras aplicaciones. Como curiosidad, comentó Garibilla en las jornadas de Samuria Edir de regeneración de aguas que se celebraron en Cartagena, que hay países que no habían regenerado agua y al hacer la transposición de este nuevo reglamento quieren dar un salto más. Y Suecia, además del nuevo reglamento europeo para riego, quiere incluir tema de PFAS. Los PFAS son los microcontaminantes plásticos que cada vez se están estudiando más. Y aunque en España todavía
no han entrado en ninguna normativa instaurada a día de hoy, también se están planteando para normativas de cara a 2025. Y en Bélgica, ya que se ponen a transponer el reglamento, han dicho, oye, ¿y si metemos los usos industriales? Así que eso, bueno, pues nos da una alegría al ver que no solo se van a enfocar en el tema agrícola, sino que tienen una mentalidad mucho más abierta, son conscientes de la sequía, son conscientes de la escasez y poco a poco estos países que no habían regenerado agua hasta ahora están pensando incluso en otros usos más allá de la agricultura. En cuanto a la introducción al nuevo reglamento, se contemplan las aguas procedentes de depuradoras urbanas tratadas de conformidad con la directiva europea. Esto quiere decir que este reglamento no es aplicable para la reutilización de aguas residuales industriales, a no ser que entren en un sistema colector y estén sometidas a una depuración municipal. Solo en ese caso sí que la mezcla de ese tipo de agua sí se contemplaría, pero tendría que ser un colector urbano. Solo y únicamente, insisto, se regula el uso en riego agrícola. Otros usos, como por ejemplo riego recreativo, campos de golf, usos industriales, cada país puede crear su reglamento, legislación específica, como ha hecho España con el Real Decreto 1620 allá por 2007, y lo que sí dice este reglamento europeo en el artículo 29 es que anima e insta al resto de países a hacer una normativa propia para el resto de usos. Pero a día de hoy, si nos preguntan, el riego de campos de golf, por ejemplo, no entra dentro de esta normativa europea. ¿Y cuándo entra en vigor? Os decía, 1 mes y 2 semanas. El 26 de junio de 2023 entra en vigor. Entrando un poco más en materia del reglamento, ¿qué contempla? Pues el reglamento contempla 4 tipos de calidades distintas en función de las características del cultivo que se va a regar y en algunos casos en función del tipo de riego. La calidad A, por ejemplo, es la que requiere las más estrictas normas y parámetros físico-químicos porque se emplea para productos, cultivos que se van a consumir en crudo y la parte comestible está en contacto con el agua regenerada, como por ejemplo esa foto tan bonita que veis ahí de lechugas plantadas en el suelo. Cualquier tipo de riego, incluso siendo por goteo, va a tocar probablemente el agua, la hoja de la lechuga y por eso se necesita una calidad tan estricta. En cuanto a la calidad B, son consumos en crudo de otro tipo de cultivos que la parte o la gota de agua puede estar en contacto con el agua regenerada debido al riego por aspersión. Son cultivos con tronco, normalmente cultivos leñosos, que al tener un riego por aspersión también puede tocar la hoja. Y aquí lo que no está en el suelo, no está en el suelo agrícola, pero bueno, al estar esa posibilidad de que algunas gotas toquen el cultivo, nos vamos a una calidad B no tan restrictiva como la A, pero bueno, sigue siendo restrictiva y sobre todo asegurando que no hay ningún problema a la hora de consumir el producto. Ejemplos, pues un manzano, un cítrico como limoneros o naranjos que esté regado por aspersión. La calidad C es muy parecida a la anterior, pero como se hace riego por goteo, no hay posibilidad de que haya un contacto con el agua regenerada. Y nos vamos al mismo ejemplo anterior, riego de manzanos, limoneros, pero con riego por goteo. Y por último, la calidad D no es prácticamente restrictiva, sigue los mismos parámetros que el agua depurada y son para cultivos destinados a industria y producción de energía, como por ejemplo el chopo o el eucalipto. Entrando en el tema de parámetros de control, ¿qué observamos? Aquí veis las 4 calidades y las exigencias en cada una de ellas en cuanto a E. coli, demanda biológica de oxígeno, sólidos en suspensión y turbidez. Pues bueno, lo primero es que hay un endurecimiento en las calidades para parámetros como el E. coli. Vemos, voy a poner el láser, vemos en este caso en el tratamiento, en la calidad que hablamos de un E. coli menor o igual a 10 unidades formadoras de colonia. A mí personalmente me parece excesivo porque tampoco es estadísticamente representativo y repetitivo ese valor. El mismo agua puede dar valores diferentes de E. coli por incertidumbre en el propio método o en la propia muestra.
Ya lo comentaba en esta jornada de regeneración Antonio Sánchez de Red Control, que decía que incluso la temperatura a la que cogemos y a la que refrigeramos el E. coli puede influir en bajar o subir un poquito esa concentración. Pero bueno, en la normativa, en la ley, así que lo que tenemos que hacer es dar un buen sistema de desinfección que asegure este valor. También me parece interesante remarcar que la demanda biológica de oxígeno no se controlaba en el Real Decreto 1620 y ahora hay un nuevo parámetro, ahora es un nuevo parámetro a controlar, y en esa calidad nos exige inferior a 10 miligramos litro. Y en las instalaciones que sean calidad A será necesario un control de validación de eliminación de virus y esporas. Estos virus y esporas que podéis ver aquí, esta es la bacteria, los virus se van el virus representativo es el colífago y las esporas las de Clostridium, y nos exigen en el plan de validación una eliminación desde la entrada a la depuradora de al menos 6 veces el logaritmo de este virus y 4 veces para el caso de las esporas de Clostridium. Así que ya tenemos claro que cuando sea calidad B, la desinfección va a ser un punto clave en nuestra planta de regeneración. Esto es lo que comentamos, es necesario ese control también de rendimiento a través de esa eliminación de logaritmos. En cuanto a las frecuencias rutinarias, pues aumenta el número de frecuencias respecto al Real Decreto 1620. Cada 15 días hay que tomar además los nematodos, son los huevos del minto, y el tema del E. coli, una vez a la semana. Hay que monitorizar en continuo la turbidez, y además de aumentar respecto al Real Decreto 1620, lo que te exige es el cumplimiento del valor indicado en la tabla que habéis visto anteriormente, al menos en el 90%, en más del 90% de las muestras. Hablamos de cumplimiento en E. coli, DBO, sólido en suspensión, turbidez, legionela, nematodos, y si es calidad A, nos metemos también en los virus y en las esporas. Existen valores límite que si los das una vez no se pueden sobrepasar en ningún caso y se procedería a un cierre o a un estudio de qué es lo que ha podido ocurrir en la planta. Valores límites que el 100% de los casos hay que cubrir, es decir, extremos en estas medidas. En cuanto a las tecnologías aplicables, bueno, para la calidad lo que nos encontramos son estas exigencias. Las comentábamos antes, aquí están un poco más claras: sólidos en suspensión por debajo de 10, DBO debajo de 10, turbidez por debajo de 5, E. coli por debajo de 10 unidades formadoras de colonia, y en virus y en esporas, como ya estamos en la calidad, es necesario eliminar 6 y 4 veces el logaritmo respectivamente. Vamos a estudiar las opciones disponibles e ir haciendo una línea de tratamiento de agua para cada calidad, porque la realidad es que para hacer este reglamento se han llevado a cabo numerosos estudios para comprobar qué tecnologías cumple y qué tecnologías no, pero siguen siendo estudios, falta mucho por estudiar. Hay empresas como Acciona, Globalonium, Azud, Faxa, Aqualia, que sí que en las depuradoras que gestionan han empezado a testear estas tecnologías. Entonces, junto con este testeo y todos los estudios previos de tecnologías indicadas para el cumplimiento de la nueva normativa, vamos a ir avanzando este bloque que, como decía, es el más amplio. ¿Qué proponemos a priori para cumplir esta exigencia de la calidad? Bueno, proponemos una prefiltración, una filtración de afino y una desinfección. La prefiltración principalmente para tener muy protegido a la filtración de afino, que suele ser, lo vamos a ver ahora, un tipo de membrana o un tipo de lecho de carbón activo que debe estar protegido, y también en ciertos casos podemos tener algún episodio de desprendimiento de fangos, que no demos los valores exactos de salida de acuerdo a la normativa europea de depuración, y tenemos que estar preparados para ciertos momentos puntuales ser capaces de eliminar ciertos sólidos en suspensión. Por eso hablamos de prefiltración. En cuanto a la filtración de afino, su misión es mejorar la transmitancia y eliminar los sólidos coloidales para que el proceso de desinfección, que también vamos a ver que muy probablemente va encaminado a una oxidación avanzada, tenga un consumo, un OPEX mínimo en cuanto a
consumo energético y consumo de químicos. Vamos a estudiar una a una cada tecnología. En cuanto a la prefiltración, contamos con distintas tecnologías de prefiltración, entre las que destacan el filtro de lecho de arena, un filtro de anillas, la filtración de malla y la filtración de discos rotativos. Una de las claves en el caso de prefiltración es el material del medio filtrante. Es importante que tenga bajo riesgo de anidamiento bacteriano, ya que trabajamos con gran cantidad de patógenos, no tiene sentido que tengamos un material filtrante que desarrolle más patógenos, porque bastante tenemos con eliminar los que salen de la depuradora hasta cumplir la norma, como para ir generando más patógenos en ese medio filtrante. Entonces, hay un estudio que nos dice que el tema del plástico tiene en torno a 3,78 logaritmos de célula por centímetro cuadrado, las arenas, el vidrio, el acero inoxidable un poquito más, pero bueno, cualquiera de ellos no tiene un elevado anidamiento bacteriano, que para mí es una de las claves en el pretratamiento. Comparando estas 4 tecnologías, nos vamos a las ventajas principales de cada una. No creo que haya una que sea para todos los casos. Creo que la realidad es que dependiendo de la instalación, dependiendo de si hay problemas de espacio, si el problema de la tecnología que venga posteriormente, del CAPEX, del OPEX, eso es lo que nos va a guiar hacia una o hacia otra. En cuanto a las ventajas principales, lo que más destacan sus fabricantes de cada una de ellas, en cuanto a la filtración de anillas, es que el material es de plástico y que tiene una alta eliminación de sólidos en suspensión. En cuanto al filtro multimedia, nos permite hacer una floculación, coagulación previa, y eso aumenta el rendimiento de NTU. Es una filtración bastante en profundidad. La malla ocupa un espacio mínimo, realmente es el que menos ocupa de todas las tecnologías. Y los discos rotativos funcionan con una pequeña diferencia de altura, casi por gravedad, y por tanto el consumo de energía es algo menor. En cuanto al rango de filtración, todos son más o menos parecidos. Los filtros de anillas van desde las 5 hasta las 400 micras. El filtro multimedia, siempre y cuando controlemos en la operación y el mantenimiento que no se forman caminos preferenciales y estemos revisando el correcto llenado del lecho y la correcta estratificación, nos suele garantizar en torno a 30 micras. Están saliendo otros lechos como es la zeolita, que nos baja un poquito en 15-20 micras. En cuanto a la malla, para sólidos más bajos tenemos las 50 micras y podemos ir hasta micrajes más altos. Y en cuanto a discos rotativos, también hay un amplio rango desde las 10 hasta las 500 micras. Los sólidos en suspensión admisibles, bueno, al hablar de agua de regeneración sabemos que la entrada va a ser de 35 miligramos litro, pero como os decía antes, cualquier episodio de bulking, de posibles desprendimientos de fango que tengamos, o simplemente una mala depuración en un caso concreto, en un momento concreto, está bien estar preparados para una carga un poco mayor de esos 35 ppm. Entonces, en el caso de la filtración de anillas sí que tolera una carga mayor, la arena y la malla se encajan en torno a los 100 miligramos litro de entrada, no sería la tecnología adecuada si nos vamos por encima de los 100, y los discos rotativos son capaces de asumir hasta 50 miligramos litro de sólidos en suspensión. En cuanto a la compacidad, la que vemos que tiene una compacidad más alta es la malla, sistema de malla. Y mantenimiento. Siempre se caracteriza el mantenimiento de estos equipos de prefiltración mediante la facilidad o no que tiene para extraer el medio filtrante. En el caso de las anillas es bastante sencillo. En el caso de la arena no suele ser muy común, pero sí que una vez cada ciertos meses hay que revisar y llenar ese lecho, y podemos decir que es un mantenimiento medio, no es tampoco muy sencillo, pero se puede hacer. En la malla tiene partes móviles con desgaste, sería también otro mantenimiento medio, y en los discos rotativos, pues la parte del mantenimiento, cuando hay que hacerlo, al tener partes móviles y una dificultad por necesitar algún elemento externo
para sacar los discos, en el caso de que haya algún problema con el eje o con los rodamientos, sí tiene una dificultad un poquito más alta que el resto. Bueno, ahora que hemos comentado esta comparativa, vamos a hablar de la siguiente etapa. Hemos hablado de prefiltración, ahora hablamos de la filtración de afino. En cuanto a la filtración de afino, la primera tecnología estudiada por estos investigaciones previas a lanzar el nuevo Real Decreto, se estudió la microfiltración. La microfiltración ha demostrado que no consigue eliminar, o al menos en este caso estudiado, los NTU por debajo de los 5 exigidos. Y aparte tiene la necesidad de reemplazar los cartuchos filtrantes cada cierto tiempo. Lo que sí tiene es un tamaño de vaso que puede llegar hasta 1 micra o incluso hasta 0,5 en algunos casos, y eso puede ser interesante en algunas aplicaciones en combinación con otras tecnologías. En cuanto a la ultrafiltración, los ensayos realizados han sido muy favorables, con una alta retención de partículas coloidales y 90% de eliminación de bacterias, porque las bacterias están en ese rango de 0,1 que las membranas de ultrafiltración son capaces de eliminar. De hecho, hay estudios de la EDAR de Totana a través de FAXA, donde se pasó de una transmitancia del 60 al 75% en el agua regenerada, y otros estudios de Aqualia en diversas EDAR que cuantifican el ahorro de incluir las membranas de ultrafiltración en un 40% de energía. Pues claro, al mejorar esa transmitancia estamos haciendo que la etapa que viene detrás, que suele ser una desinfección o oxidación avanzada, ya sea ultravioleta o dosificación de químico, tiene un consumo mucho más bajo, porque la transmitancia es más alta y al final hay menos sólidos en el agua. Y también se ha estudiado el carbón activo. El carbón activo presenta muy buena transmitancia, pero por contra tiene el problema de que se agota, y eso hace que, aunque el CAPEX sea más bajo, es decir, los costes de inversión más bajos que la membrana de ultrafiltración, sí que respecto al mantenimiento, pues el coste es mayor que las membranas, porque hay que cambiar el medio absorbente cada cierto tiempo. Pero bueno, ha dado buenos resultados, y en algunas líneas de tratamiento con una protección del carbón activo para que no entre en gran cantidad de sólidos, un carbón activo y una desinfección, podría ser una buena línea para la calidad. Bueno, en cuanto a la desinfección, se han estudiado el hipoclorito de sodio, el hipoclorito sódico o peróxido de hidrógeno. A mí particularmente me gusta más el peróxido de hidrógeno, porque hemos visto en la agricultura que el hipoclorito puede tener o puede ocasionar ciertos daños al cultivo. Sin embargo, con el peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada, esto no ocurre. Tienen un alto rendimiento ambos químicos en eliminación de bacterias, pero no tan bueno para la eliminación de virus y esporas. Necesitan combinarse con otra tecnología de desinfección. En cuanto a la desinfección de la para ultravioleta, tiene muy buena eliminación y un alto rendimiento en bacterias, virus y esporas, pero también está muy sujeto a la transmitancia del agua. Por eso es importante la etapa previa. En el ozono también mejora la transmitancia del agua, pero se suele recomendar compartiendo con otro desinfectante químico, como puede ser una lámpara ultravioleta o otro químico, para así tener un poder superior. En cuanto dentro de la parte de desinfección, hay una tecnología que son los procesos de oxidación avanzada. Partiendo de que la oxidación supone la transferencia de uno o más electrones de un donante reductor a un aceptor, que es el oxidante, que tiene esa gran afinidad por los electrones, los oxidantes más fuertes ahora mismo son el flúor, el ion hidroxilo, el ozono y el cloro, por ese orden. Los procesos de oxidación avanzada no son más que conseguir liberar ese radical hidroxilo que tiene un potencial oxidante tan fuerte. ¿Y cómo liberamos ese radical hidroxilo? Mediante una combinación de dos tecnologías de desinfección. No solo nos eliminan los patógenos, sino que al tener ese potencial oxidante tan fuerte es capaz incluso de eliminar contaminantes orgánicos. Y hay muchos estudios de oxidación avanzada para eliminar fármacos o cualquier tipo de contaminantes emergentes. Entonces nos puede servir para una doble funcionalidad.
Aquí vemos la tabla de todos los sistemas de oxidación avanzada que se están estudiando, pero la realidad es que los que están en mercado y están testados y funcionan a un alto rendimiento son estos tres que veis aquí. El ozono con el peróxido, la ultravioleta con el peróxido y la lámpara ultravioleta con el ozono. La combinación de esas dos tecnologías. Hay que tener cuidado porque hay ciertos parámetros influyentes como la alcalinidad, los nitratos, los fosfatos, sulfatos y turbidez, que nos hacen que si estos valores son muy altos, se necesiten concentraciones muy altas del ion hidroxilo y por tanto las necesidades energéticas del proceso aumentan y nos lleva a un coste más alto. Entonces no es solo la turbidez como muchos nos pensamos, sino que también influyen otros parámetros y otros sólidos en suspensión que pueden interferir con el ion hidroxilo y necesita más potencia, necesita más iones hidroxilo. Así que ojo a este dato porque es bueno en la analítica tener la cantidad de sólidos disueltos, sobre todo los parámetros de alcalinidad, nitratos y los que veis ahí, fosfatos y sulfatos. Ejemplo de una reacción que libera radicales hidroxilo, pues el peróxido de hidrógeno frente a primero peróxido con la luz ultravioleta nos genera radicales hidroxilo que se quedarían en el sistema e irían haciendo esa oxidación, iríamos eliminando esos patógenos. Bueno, ahora que hemos hablado de tecnologías de prefiltración, filtración en afino más en profundidad y desinfección, podemos poner un ejemplo de lo que sería una línea de tratamiento de agua para la calidad A. Como os decía, pues hemos seleccionado en este caso las anillas por ser material plástico. Bueno, cualquier otra tecnología, dependiendo de la problemática, sería también válida. Posteriormente, unas membranas de ultrafiltración y terminamos con una oxidación avanzada, lámpara ultravioleta, con una pequeña dosis de peróxido para lograr liberar esos radicales hidroxilo. También sería otra línea, otra línea interesante, una prefiltración con el carbón activo y con ultravioleta y peróxido igualmente. Pero bueno, la que más nos asegura, según todo lo que se ha trabajado hasta ahora, es esta línea. En cuanto al CAPEX y al OPEX, aunque es cierto que ahora han subido con todo el tema de la subida de precios, pero bueno, para tener una idea y un rango nos movemos en el que veis en pantalla. El OPEX entre 8 y 12 céntimos. El consumo que se necesita aquí es el equipo de bombeo a la entrada para entrar a una presión, hablaríamos de 1,5 kg, 2 kilos a todo el sistema. Ese va a ser el principal consumo eléctrico junto con la lámpara ultravioleta. Mantenimiento suele ser algo sencillo, también tiene un cierto coste en el OPEX y luego el tema del químico. Esos son los tres consumos que tenemos y los que nos generan ese OPEX entre los 8 y los 12 céntimos que vemos aquí. Otro tema que hay que nombrar, intrusión marina o sales, quizá por tema de descargas industriales en un colector que va para aguas urbanas. ¿Qué podríamos hacer aquí? Pues aquí ya nos meteríamos en ósmosis inversa. Tenemos casos y ejemplos como la ERA de Barcelona, la Estación de Regeneración de Aguas de Barcelona, o el Orange County en California, donde se ha empleado estas aguas para iniciativas de recarga de acuíferos. Y es una línea de tratamiento muy similar a la que veis aquí, pero con membranas de ósmosis inversa, para eliminar las sales disueltas y poder emplear en agua en otras aplicaciones. Lo que sí es cierto es que si usamos ósmosis inversa nos va a subir bastante el coste del OPEX, también nos va a subir el CAPEX, y emplear ese agua en riego va a ser como un poco desperdicio, porque con el coste que tiene ese agua es más interesante de otro tipo de aplicaciones, como está haciendo la ERA de Barcelona o el Orange County, que es reuso en inyección de acuíferos. Es una manera de reutilizar el agua como potable, de manera indirecta. Pero bueno, dado el caso y viendo la sequía que tenemos en España, quizá en algunas zonas los agricultores no tengan otra opción y hay cultivos de alto valor como el aguacate, como el mango, que son capaces de asumir estos costes de agua porque se venden a un precio mayor que otro cultivo como puede ser un cítrico. Tecnologías aplicables para la calidad B y C, estas son las exigencias principales, son las mismas que a la salida de la depuradora, pero donde se endurece es en esta parte en el que el E. coli nos exigen una calidad menor de 100 para la calidad B y menor que 1000 para la calidad C.
era menor de 100 para la calidad B, porque aquí existe el riesgo, al ser riego por aspersión, de que el agua pueda tocar las hojas. Por eso en la calidad B se exige un E. coli más estricto que la calidad C. ¿Qué solución planteamos? Una filtración de seguridad con una desinfección. Realmente vemos que, de acuerdo con esta tabla, para eliminar el E. coli la desinfección sería suficiente, ¿no? Pero bueno, ¿por qué planteamos esa filtración de seguridad? Bueno, pues uno de los motivos principales es que al eliminar los sólidos en suspensión del agua aumentamos la eficiencia de desinfección, disminuyendo el consumo de químicos, y eso se traduce en dinero que ahorramos, OPEX, que nos cuesta más económico. Aquí tenemos una gráfica en la que la eliminación de sólidos de tamaño inferior a 100 micras mejora mucho el tiempo de residencia del químico en el agua. Esto fue con hipoclorito sódico, se dosificó una misma concentración y lo primero que hace el desinfectante químico es atacar al sólido, degradar ese sólido en suspensión, y por eso tenemos esta caída nada más empezar, y va bajando hasta que vemos que su duración en el agua es de 1 miligramo litro en torno a las 20-25 horas, mientras que el que ha sido previamente filtrado tiene un tiempo mucho mayor y a las 20-25 horas todavía está en 3 y algo miligramos litro y no ha perdido apenas poder oxidante. Entonces, esto es uno de los motivos principales si hablamos de proteger equipos de desinfección químicos, pero también para las lámparas ultravioleta. En las lámparas ultravioleta sabéis que se produce el famoso efecto sombra cuando la bacteria, el virus o cualquier tipo de patógeno se esconde en la partícula sólida, y para llegar a él necesitamos dar una dosis mucho más fuerte, una dosis mayor. Y en esta gráfica lo que se hace es un estudio de la turbidez en función de la dosis necesaria. Cuando la turbidez es más baja, la dosis necesaria también es más baja. De hecho, si vemos en esta diapositiva dosis que se han validado para eliminar E. coli o otro tipo de patógenos, la fórmula nos dice que la dosis de la lámpara ultravioleta es la potencia entre el caudal. Si nosotros necesitamos una dosis mayor porque hay turbidez, sólidos en suspensión en el agua, directamente necesitamos una potencia de lámpara mayor. Esto nos quiere decir que filtrando conseguimos no sobredimensionar los equipos de desinfección ultravioleta. ¿Qué ejemplo de calidad B tendríamos? Pues bueno, un ejemplo, vemos aquí una prefiltración seguido de una lámpara ultravioleta. El CAPEX baja, lógicamente, no tenemos esas membranas, no tenemos esa necesidad de oxidación avanzada tras la lámpara ultravioleta, y se quedaría en los valores que veis en pantalla. El OPEX sí que sube un poco por el consumo de la lámpara ultravioleta para llegar a esos 100, ya que la transmitancia no es la misma que te pueda dar unas membranas de ultrafiltración. Y esta lámpara tratará con transmitancia un poquito más baja que el caso de la calidad B. Y aquí vemos otro ejemplo para la calidad C, en el que en vez de usar lámpara ultravioleta, usamos dosificación de químico. Como los requerimientos no son tan estrictos, aquí nos vamos a 1000 unidades formadoras de colonia, buscamos tener un CAPEX más bajo, y eso lo conseguimos con la instalación de dosificación química. Pero si lo que nos interesa es el OPEX, sí que aquí va a subir el OPEX por esa reposición y ese consumo de químico. Este es una prefiltración para caudales más altos, para que se vea que no todos son plantas más pequeñas. Se puede ir cualquier planta de regeneración de las que se están trabajando ahora mismo en España, van desde los 5 metros cúbicos hora hasta los 3.000, 4.000, que sería algo así, con esta prefiltración y este sistema de dosificación de químicos. Yo recomendaría, como decía antes, peróxido, pero pensando siempre en el cultivo, en el uso. Y en cuanto al tema de las barreras, nos gustaría remarcar que hay una situación que se da bastante, sobre todo por nuestra región, en la región de Murcia, y es que tenemos unas cantidad de hectáreas bastante importantes de cultivo que el agua correspondería a la calidad B, y una pequeña parte, un 10, un 20%, donde se han plantado hortalizas, pero el agua que llega a toda esa zona es el mismo agua de la misma comunidad de regantes o de las mismas tomas del mismo embalse. ¿Qué hacemos entonces en este caso? Hacemos un tratamiento
conforme a la calidad A, haciendo una inversión mucho más alta. Para eso, esta normativa europea contempla el tema de las barreras. Y las barreras nos permiten aumentar la seguridad en esas zonas que son de calidad a través de disminuir los costes de instalación con la inclusión de barreras. Algún tipo de barreras que podemos ver ahora es acolchar el cultivo. Si acolchamos el cultivo, nos aseguramos de esa manera que el E. coli no prolifere. Entonces, podemos decir que la calidad A puede ser igual a la calidad B más una barrera. ¿Qué tipo de barreras tenemos ahora mismo? ¿O qué tipo de barreras se están estudiando? Pues el riego subterráneo, es decir, enterrar un poco la manguera de riego para que el suelo haga de barrera y se disminuya esa cantidad de E. coli que llega a la planta y se disminuye ese riego. El acolchado de toda la zona de cultivo, o se ha barajado incluso interrumpir el riego 1 o 2 días antes de la recolección para que si hay algo de problemática con bacterias, con virus, se mueran y no tengamos el problema. Pero bueno, la realidad es que esto está todavía en fase de investigación y falta investigar bastante más en este tema. Pero bueno, lo bueno y la buena noticia es que el nuevo reglamento europeo ya tiene en cuenta esto, porque lo cierto es que muchos agricultores de grandes hectáreas pues tienen esa preocupación. No es lo mismo el CAPEX de una instalación de regeneración de calidad B que de calidad A, que va a ser mucho más alto y sobre todo cuando la superficie es muy grande. En cuanto a esto, por ejemplo, ESAMUR, la entidad de saneamiento de aguas residuales de la región de Murcia, está trabajando un proyecto para riego de brócoli en el que entierra la tubería de riego del brócoli entre 5 y 10 centímetros y lo que está estudiando es si esa barrera de suelo es real o no, si disminuye ese E. coli conforme sube hacia la superficie y riega el cultivo o no. Entonces, como os digo, no está todavía muy avanzado, pero sí que es una alternativa. Bueno, con esto ya pasamos a la parte de las conclusiones. Principalmente el plan de validación vemos que arroja ciertas dudas y ciertas dificultades, lo que comentábamos del valor del E. coli, lo que comentábamos de la eliminación de virus y esporas de Clostridium desde la entrada de la depuradora hasta la salida, esa eliminación logarítmica de 6 y 4, no está claro cómo se puede afrontar en una depuradora convencional. Existen tecnologías disponibles en el mercado para cumplir con el nuevo reglamento, lo hemos visto, hemos hecho el análisis de ese tipo de tecnología. Es necesario que la infraestructura de saneamiento y depuración de agua sea adecuada. No tiene sentido que hablemos de regeneración si la depuración todavía no está cubierta. Entonces, en esta parte creo que lo primero es asegurar que la depuración es correcta, que salimos a los parámetros conforme a la normativa 91 europea y cuando sabemos que la depuradora funciona pasamos a la parte de regeneración. No porque ahora vengan ayudas de Europa en regeneración nos vamos a meter plantas y equipos de regeneración en depuradoras que no están funcionando bien. Mejor reparar esa depuradora y ponerla a funcionar de manera adecuada. Importante, membranas de ultrafiltración y lámparas ultravioleta se posicionan como tecnologías más destacadas y probablemente más fiables. Importante la clave de prefiltración para proteger membranas o sistemas de desinfección. La oxidación avanzada ha demostrado muy alto rendimiento en todos los casos. Y es importante cuando estamos con el estudio de una estación de regeneración de agua, estudiar bien el CAPEX y el OPEX previo a la inversión. Tenemos que saber las tecnologías que estamos metiendo, qué OPEX tienen, qué coste de inversión tienen, si ponemos una en lugar de otra, cuál es su OPEX, para hacer un estudio a largo plazo, porque este tipo de instalaciones deben durar más de 20 años. Y un buen plan de mantenimiento de las plantas de regeneración es fundamental, no podemos abandonarlas. Si se instalan, ya sea el mismo operador de la depuradora o otro con otro contrato, pero se deben explotar y también se deben buscar plantas hoy día, pleno 2023, con control remoto y muy enfocadas en revisarlas lo mínimo in situ. Y para cerrar, el tema de las barreras puede ser
un muy buen aliado en ciertos casos, como el que os he comentado, y no creo que quede mucho para empezar a desarrollar ya ciertos dogmas en cuanto a lo de las barreras, como el ensayo que está haciendo SAMUR. Sin más, muchísimas gracias. Aquí tenéis mi LinkedIn por si me queréis seguir, ya que bueno, continuamente estamos hablando temas de regeneración, de depuración de aguas, y un placer. Quedo atento para el turno de las preguntas. Bueno, pues muchas gracias, Pablo, por tu excelente masterclass y por compartir esta tarde con nosotros las distintas soluciones para poder afrontar esta nueva normativa que, como bien decías, nos llega en breve. Además, tendremos la oportunidad de ampliar estos detalles ahora después en la ronda de preguntas. Por tanto, por favor, dejadnos ya vuestras dudas, vuestras consultas para Pablo en la pestaña de preguntas. Y a continuación voy a dar paso a Francisco Peña. Un segundito, que abramos por aquí a Francisco. Perfecto. Francisco Peña, que es consultor de proyectos en la División Industrial de Azud y que nos mostrará y nos hablará esta tarde de diversos casos de éxito con las soluciones que desde Azud ofrecen. Así que nada, buenas tardes, Francisco. Muchas gracias por vuestra colaboración también y es un placer tenerte esta tarde con nosotros. Adelante, cuando quieras. Buenas tardes, José Miguel. ¿Me escucháis bien, verdad? Sí, perfecto. Te escuchamos bien. Comparte tu presentación. Sí. Recuerda compartir pantalla y vamos hacia adelante. Ahí la veis, ¿verdad? Estupendo, ya está abriendo. Perfecto. Bueno, vale. Perfecto. Adelante, cuando quieras. Estupendo. Nada, buenas tardes a todos. José Miguel, dar las gracias en primer lugar a aguasresiduales.info. Es un portal que en pocos años realmente está en la cúspide del tema del tratamiento de agua, en concreto de aguas residuales. Entonces, agradecer a la organización y al final es un tipo de evento, un tipo de lugar en el que poner en común todo este conocimiento, aprender, todos los que nos dedicamos a esto y es bastante positivo, ¿no?, para todos nosotros. Y seguro que también para los que están estudiando temas de tratamiento de agua, sea cualquier ingeniería, sea cualquier ciencia química o biológica. Bueno, sin más, vamos a introducir en primer lugar el índice. Me gustaría lo primero hacer una introducción que haremos ahora de la empresa, de Azud. Posteriormente vamos a hablar del contexto de la regeneración, un poco recordando la esencia de lo que nos ha transmitido Pablo. Después comentaremos algunas soluciones que tienen que ver con esta regeneración de aguas residuales, que vamos a tomar el testigo de lo que comentaba Pablo. Y, por último, algunos casos de éxito relacionados con esta temática, ¿no? Bueno, en esa introducción de mi empresa, de Azud, comentar que nos basamos sobre todo en el conocimiento, ¿vale? En primer lugar, como ha comentado Pablo, al final estamos ubicados en la región de Murcia, siendo la zona más árida tanto del Estado español como del resto de Europa, la zona más seca de todo el continente. Somos, digamos, la huerta de Europa. Entonces, eso al final se debe a una tecnificación, a un conocimiento por parte de los ingenieros agrónomos, por parte de los regantes, por parte de todos. Al final es un ecosistema, no es solo una disciplina. Pero en concreto en nuestra empresa, pues en base a esos ingenieros agrónomos que aportan el conocimiento y que han permitido que seamos fabricantes de tubería de riego por goteo. Posteriormente se comenzó a fabricar hace ya más de 30 años sistemas de filtración de anillas para proteger precisamente esos goteros e incluso filtración de mallas. En resumen, un conocimiento que ha permitido ser líder en ese ámbito. Eso, asociado a un conocimiento en las tecnologías, por parte también de la disciplina de ingeniería industrial, ingeniería química y otro tipo de disciplinas, pues permite ligar ese conocimiento previo, digamos, del cultivo y asociarlo ya a un sector más acotado, un sector industrial, un sector municipal y un sector humanitario que, basado en esa experiencia, en esos más de 450 empleados y en tantos países como estamos, pues da lugar
a una división concreta de Azud, que es en la que se engloba Azud Industrial, ¿vale? Dentro de Azud Industrial, pues somos fabricantes, como decimos, de equipos de filtración de anillas, en el que somos líderes de ahorro del agua, porque cada retrolavado del elemento filtrante consume únicamente 10 litros de agua, lo que lo hace pues ideal para este tipo de aplicaciones en las que precisamente lo que se busca es ahorrar agua, ¿no? Si el propósito último de la tecnología es ahorrar agua, pues vamos a utilizar un equipo que en su retrolavado no consuma demasiada agua, ¿no? Tiene sentido. ¿Qué aplicaciones industriales trabajamos? Pues protección de sistemas de refrigeración, protección de lechos multimedia, protección de membranas de ultrafiltración, reutilización de aguas de proceso y, como no, la regeneración de aguas residuales, que es lo que nos atañe, y precisamente después de haber trabajado este equipo y haberlo diseñado para entornos muy cambiantes, entornos muy industriales, ¿no? A gran escala, para entendernos, al final lo que le confiere es una característica de robustez, de resiliencia frente a tipos de agua cambiantes, cargas y sólidos en suspensión que van a variarnos. En definitiva, lo hacen un pretratamiento innovador, como por ejemplo debido a la patente Azud Helix, que al final lo que le confiere es un efecto de retardador de colmatación. Aquí vemos, voy a coger el puntero láser. Aquí vemos el retardador de colmatación, no es más que un dispositivo patentado, el Azud Helix, que se incorpora en la parte inferior del elemento filtrante. Aquí veis lo que viene a ser un filtro de discos de un solo elemento, sin la carcasa protectora, lógicamente, para que veamos la pila de discos. Vemos el efecto, el dispositivo Helix en la parte inferior, y en la parte superior vemos el pistón que hace que esto se mantenga comprimido, y el principio de funcionamiento es el siguiente. El agua entra por la parte inferior y este dispositivo Helix lo que hace es que ese agua cargada de sólidos, se le proporciona un efecto helicocentrífugo en el que las partículas más gruesas y más pesadas realmente, con más densidad, van a propulsarse, por un lado, hacia la parte más exterior de la pila de discos, es decir, se van a pegar a la tapa de este filtro, hacia el exterior, y por otro lado van a migrar hacia la parte superior, lógicamente debido a esa fuerza centrífuga. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que en la parte superior precisamente vemos que no hay discos. Como no hay discos, lo que hacemos es retardar esa colmatación frente a un pico de carga, ¿vale? Por otro lado, una filtración en profundidad. No solamente esas partículas, cuando migren de forma helicocentrífuga, van a pararse en superficie, sino que, como vemos, hay algunas, como intentan representar estas flechas, algunas que van a penetrar en el canal. Van a penetrar en el canal, pero llega un momento en el que se paran. Se paran porque estos canales al final se estrechan. Es una filtración fuera-dentro, y esas partículas que han penetrado y se paran porque el canal se ha estrechado, hacen de tope para otras partículas que pueden llegar a frenarse en ese mismo canal. Por tanto, es una filtración en superficie por un lado y en profundidad. Al final tenemos infinidad de canales en cada intersticio, ¿no?, entre disco y disco. Por tanto, hablábamos de esa prefiltración, esos sistemas de filtración de anillas, y hablamos de soluciones de tratamiento de aguas que también damos desde Azud, en concreto desde Azud Industrial. Damos soluciones para esa industria a través de potabilización, desalinización de aguas de proceso y reutilización de aguas grises, y damos soluciones municipales con potabilización descentralizada, como vemos aquí, un tipo de contenedor para potabilización descentralizada, depuración por sistema MBR y lo que nos atañe nuevamente hoy, que es el sistema de regeneración de aguas residuales. Aquí vemos un equipo nuevamente de filtración de anillas de 3 elementos, con sus partes diferenciadas para poder ver de qué está formado, digamos. Vale, habiendo explicado ya un poco el contexto de Azud y en concreto de Azud Industrial, vemos que estamos heredando ese conocimiento del riego, ese conocimiento del cultivo, un conocimiento de la industria
unas aplicaciones que nos confieren una resiliencia para esta aplicación de regeneración y vamos al contexto de qué es lo que tenemos que hacer. Vale, pues generar un agua, como comentaba Pablo antes, de ciertas características según el tipo de cultivo y según el método de riego. En todo caso, lo que vamos a necesitar es asegurar que la desinfección posterior es eficiente. Para ello, ya lo dice el reglamento, recordamos, en su calidad A obliga a la filtración y, aunque no lo dice expresamente para la calidad B, C y D, nosotros, lógicamente, lo que creemos es que, creemos y está demostrado, es que cuando filtramos un agua, independientemente de que sea calidad B, C o D, estamos mejorando la etapa posterior de desinfección. Entonces, para todas aquellas instalaciones de depuración, toda esa EDAR o PETAR en Latinoamérica, que frente a un episodio de bulking, frente a un episodio de desnitrificación descontrolada que haga que el nitrógeno o gas molecular migre los fangos hacia la parte superior del decantador secundario, lo que necesitamos es estar preparados a esos eventos, como comentaba Pablo, y que ya no solo porque nos obligan, como es la calidad A, sino frente a todos esos escenarios de desnitrificación, bulking filamentoso, foaming, todos los procesos de eventos que sabemos que ocurren al final en todas las depuradoras, porque son organismos vivos, estemos preparados. Y estamos preparados si filtramos y protegemos la desinfección posterior. No hay otra. Frente a un levantamiento de fangos, por muy buen dimensionamiento de lámparas ultravioletas que tengamos, o un muy buen ozono o muy buena ultrafiltración, esa línea no estaba diseñada para eso. Por lo tanto, vamos a proteger con seguridad, por ejemplo, para esto que comentamos. Si en la radiación ultravioleta sabemos que necesitamos el máximo porcentaje de transmitancia a una longitud de onda que es de 254 nanómetros, porque es a la que destruimos el ADN en bacterias, el ARN en virus, y es la que queremos para destruir los enlaces de esos ácidos nucleicos, pues vamos a quitar todo lo que mecánicamente podamos vía prefiltración de anillas o vía ultrafiltración, como comentaba Pablo, o cualquier otra filtración de afino. Pero desde luego, aunque no lo diga expresamente en calidades B, C y D, no tiene sentido no filtrar un agua de un efluente secundario y meterla directamente en un sistema de desinfección. Aquí vemos cómo esas transmitancias, que son las que al final nos dan información sobre cuán fácil es, digamos, desinfectar a esos patógenos en un agua ultra pura, como tiene mucha transmitancia, pues con una radiación ultravioleta a 254 nanómetros vamos a lograr matar muy fácilmente a los patógenos porque no hay nada que se lo oponga. No hay sólidos disueltos, como comentaba Pablo, de fosfatos, no hay nitratos, no hay nitritos, no hay turbidez al fin y al cabo, ¿no? Sin embargo, en un efluente de un tratamiento primario, pues lógicamente no hay tampoco que hacer demasiado estudio para pensar, ¿no?, que lo primero que va a hacer esa radiación ultravioleta es recibir la sombra de las partículas de la arena, etcétera, que van a estar en un efluente de un primario. Poco a poco, conforme reducimos turbidez y ponemos el agua un poquito más transparente, que está correlacionado con la transmitancia, pues va a ser lo que nos dé mayor facilidad de esa desinfección, ¿vale? En cuanto a esas soluciones, siguiendo ese testigo, retomamos y hablamos de que con este sistema de prefiltración de anillas con limpieza asistida por aire, estamos preparados para trabajar con un agua de alta carga precisamente para esos episodios en los que se nos descontrole un secundario por razón X, por razón la que sea, que al final ocurre. Al final es un sistema, el Azul Helix Automatic, que nos va a permitir filtrar de una manera fiable. Al final hay otras tecnologías que pueden ser igualmente válidas, pero que realmente el rango de filtración pues quizás no es tan cuantitativo, tan preciso, ¿no? Aquí en este tipo de solución, con filtración de anillas, al final el proceso de fabricación, lógicamente, supera unos estándares de calidad. Si es 100 micras, son 100 micras, si es 50, son 50.
si es 20 son 20. Entonces, no hay una modificación de ese grado de filtración a lo largo del tiempo, como pueda suceder en algún lecho en el que si se genera un canal preferencial, pues aumentan las velocidades de paso de ese agua que se está filtrando y, por tanto, el tiempo de residencia en el lecho es menor y la capacidad de retención y el grado de filtración nominal que inicialmente se consideró, pues ya no es tal, ¿no? Entonces, defendemos esa rigurosidad y esa permanencia a lo largo del tiempo del grado de filtración, lo cual da confianza. Por otro lado, un sistema de prefiltración de anillas, un sistema sostenible. ¿Por qué? Pues porque, comentábamos antes, un bajo consumo de agua en cada retrolavado, con solamente 10 litros, y un bajo consumo de energía. Al final, el pistón que comentábamos antes, que es el que mantiene la pila de discos comprimida, ese pistón se levanta, digamos, se descomprime a solamente 1,5 bar. Eso lo que permite es que no necesitemos de altas presiones de agua en los sistemas normales y de aire en estos equipos que comentamos con limpieza asistida por aire. Por lo tanto, con una línea de aire comprimido convencional de una instalación de depuración, vamos a ser totalmente capaces de retrolavar nuestro equipo con bajo consumo de agua, bajo consumo de energía. Va a ser un sistema autónomo, nos vamos a despreocupar de que haya más o menos carga en ese decantador secundario, de que haya un potencial levantamiento de fango. No hay que tener un operario allí en continuo. En continuo trabaja el equipo y el controlador para que el personal esté, entre comillas, despreocupado, ¿no? Por tanto, a través de ese presosstato diferencial, a través de esa unidad de control, pues en cuanto se alcanza la pérdida de carga establecida, se da la señal, se produce el contralavado y el elemento filtrante se recupera en su totalidad. Por tanto, el mantenimiento es mínimo, no requiere de herramientas y va a suponer un escudo para estos sistemas de regeneración. Aquí vamos a poner un vídeo en el que se ve agua residual tratada, pero que ya lleva un tiempo circulando por este filtro. Esto es el exterior del filtro. Como recordamos, la filtración de anillas es desde fuera hacia adentro. Por tanto, este agua que vemos aquí, con esta carcasa transparente para la demostración, ya lleva muchas horas, ¿vale? Horas trabajando y, por tanto, este es el acumulado del agua bruta, de la suciedad que lleva a lo largo del tiempo ese agua bruta, ya concentrada aquí. Hemos alcanzado esa pérdida de carga preestablecida de 0,5 bar. El controlador nos da la señal de hacer el retrolavado y, por tanto, se descomprime la pila de discos y en ese mismo instante penetra agua desde dentro hacia afuera, es decir, en contralavado. Y aquí veis que el agua que está dentro, lógicamente, ya está limpia porque está previamente filtrada y, de nuevo, retorna el modo filtración. Cuando retorna ese modo filtración, lo paro un poco para que observemos cómo ese movimiento helicocentrífugo que comentábamos se ve aquí reflejado y se percibe perfectamente. Son las partículas más gruesas las que migran, por un lado, hacia la parte superior y, por otro lado, hacia la parte externa. Tienden a querer irse, efecto látigo, ¿no? Fuerza centrífuga. Por tanto, aquí veis que se tienden a acumular en la parte superior y eso evita que se nos colmate todo el elemento filtrante. Por lo tanto, cuando esto trabaje otras 10-12 horas, pues será cuando realice un retrolavado, pero no frente a un pico eventual de carga. Por tanto, resumiendo, filtración a 20 o a 100 micras, dependiendo de la instalación, dependiendo de los caudales, dependiendo de la calidad del cultivo y dependiendo de las barreras, es una decisión transversal. Pero en todo caso, esa filtración más una desinfección, que podemos incluso considerar desinfección, como bien comentaba Pablo, una desinfección nuevamente por filtración mecánica, es decir, la ultrafiltración, unas membranas de ultrafiltración con un tamaño de poro de 0,08 micras son también un método de desinfección, desde luego. Si eliminan en torno al 90 o más del 90% de las bacterias, desde luego son un método de desinfección y van a protegernos una desinfección ulterior que pueda ser con ultravioleta, pueda ser con peróxido, pueda ser con hipoclorito, pueda ser con ozono, pueda ser la que se considere, pero en todo caso filtrar y desinfectar. Aquí, por ejemplo, pues vemos un plano de lo que vendría a ser un
un equipo de filtración de anillas a 20 micras para en torno a 150 metros cúbicos hora y una desinfección química donde aquí se observa pues, su depósito y todo gobernado por una unidad de control. ¿Qué casos de éxito, ya con todo lo que hemos comentado, una introducción, un contexto, una tecnología asociada, qué casos de éxito podemos comentar? Pues bueno, aquí, por ejemplo, nos vamos a una estación regeneradora de aguas de Ledrada, en Salamanca, en la que las variables de contorno de este proyecto eran tratar un caudal de 400 metros cúbicos al día, un efluente del secundario, lógicamente, como estamos comentando, y es un agua que tiene alta conductividad, que es algo curioso. Normalmente, un agua residual tratada, pues bueno, no va a tener mayor problemática en términos de conductividad. ¿Qué pasa? Que en la zona de Salamanca, pues hay procesado de jamones, hay secaderos de jamones. Yo creo que esto es conocido a nivel planetario, ¿no? El jamón ibérico, el jamón de bellota, es un producto estrella en España y esta es una de las zonas donde mayor procesado de jamones se realiza. Por tanto, eso afecta directamente al agua residual y en concreto al efluente. Por tanto, las tecnologías que van a hacer falta para tratar ese agua nos van a dar una calidad de este reglamento europeo de regeneración de agua, 2020-741, porque estamos combinando muchas tecnologías, ¿vale? Al final tenemos una filtración de anillas, una posterior ultrafiltración para eliminar todos esos sólidos disueltos, esos sólidos coloidales, una microfiltración que simplemente va a proteger el lavado, el barrido de la ósmosis inversa y esta ósmosis propiamente para eliminar las sales, ¿no? Para reducir la conductividad. Por tanto, al final transmitimos que las tecnologías existen, las tecnologías están, las conocemos. No hay ningún problema en llegar a conseguir cualquier cosa. Al final, el problema no es otro que el presupuesto. Si se puede llegar ahí y si el recurso lo merece y si hace falta combinar varias tecnologías, existen y se conocen. No hay mayor problema. Aquí vemos cómo tenemos esa filtración de anilla a la izquierda, posteriormente las membranas de ultrafiltración y posteriormente la dosificación de químicos e incluso las membranas de ósmosis, ¿no? Se veían. Aquí un poco más en conjunto, en fábrica, todo lo que es la planta de tratamiento para esta estación regeneradora de agua, que al final va a conseguir un agua de calidad para poder regenerarla sin problema ninguno de vertido a dominio público hidráulico, ni incluso de su regeneración para uso en cultivo. Esa filtración de anilla y esa ultrafiltración, aquí ya he visto un poco más en sitio. Esa dosificación de químicos, que como comentamos, es para ajustar el pH, para ajustar la dosificación de cloro inicial, una reducción del cloro posterior para proteger las membranas de ósmosis y un antiincrustante también para evitar la incrustación en esa membrana de ósmosis. Aquí se ve ya un poco más todo en sitio. Por otro lado, otro proyecto que también es un poco así más innovador, aquí tratamos de hacer ver que las tecnologías existen. Comentamos el caso del tratamiento de un efluente de una depuradora de Comunidad Valenciana. Aquí las variables de contorno eran que necesitábamos evaluar la eliminación de los contaminantes de preocupación emergente, los CETs, digamos en inglés. El caudal era de 5 metros cúbicos hora y, como decimos, tenemos que tratar ese efluente del secundario de esa depuradora para evaluar mediante una combinación de muchas tecnologías la eliminación de esos compuestos de preocupación emergente. Por tanto, aquí se puede ver el esquema de tecnologías en el que tenemos una filtración de anillas o de discos, una posterior filtración de zeolita, una microfiltración, una posterior ultrafiltración, una dosificación de hipoclorito, de oxidante, un carbón activo y una ultravioleta. No necesariamente el agua tiene que pasar por todas las etapas. Al final,
esta planta se ha diseñado precisamente para evaluar qué impacto tiene cada una de las tecnologías en los contaminantes de preocupación emergente. Por tanto, vamos a conseguir evaluar si, por ejemplo, una combinación de filtración de anillas, filtración de zeolita y una ultrafiltración es suficiente para una calidad A en una muestra, en un porcentaje de muestras representativo, tal y como exige el reglamento europeo. O bien, si se queda corto y necesitamos de una posterior absorción con D en el carbón activo, o si bien se puede prescindir del carbón activo y pasar por ultravioleta para según qué compuestos de preocupación emergente. No todos seguramente se comportarán igual. Es algo que está en estudio, es algo que en cuanto se tenga más información, pues lógicamente se irá publicando, pero que en resumen las tecnologías las tenemos y estamos seguros de que va a funcionar. Lo único es que hay que buscarlo, hay que ponerse las gafas y mirar a la escala oportuna. Estamos en ello, se va a evaluar esos ratios de eliminación de patógenos en cada una de las etapas, porque todas las tecnologías tienen un bypass y permitir que todas esas etapas tengan bypass hace que podamos evaluar el comportamiento de cada una de ellas por independiente. Cabe destacar que está definiéndose una nueva directiva de depuración, la 91271 europea. Ya es verdad que todo hace indicar que está un poco obsoleta, ¿no? Tal y como están las cosas en términos de regeneración de agua residual, incluso en términos de agua potable, ¿no? Que ya en enero se actualizó el reglamento de consumo, por ejemplo. En definitiva, ya se está esperando una nueva normativa en términos de depuración a nivel europeo y se está definiendo y me parece que la tienen ya casi terminada y ahí se van a definir compuestos de preocupación emergente que probablemente a nivel microbiológico no se están eliminando en las depuradoras convencionales y que, por tanto, un sistema de regeneración de las aguas residuales no solo van a tener que cumplir con el reglamento europeo 2020-741 que hoy comentamos, sino también con la nueva directiva de depuración que va a añadir pues todos esos pesticidas, fármacos, microplásticos, los comentaba antes Pablo, los PFAS, en definitiva, compuestos que pueden también tener un efecto, por ejemplo, en los organismos vivos. Al final, sabemos que las aguas residuales tratadas acaban a largo plazo siendo las que bebemos. Se vierte a un río, ese río va a parar a un embalse y hay una potabilizadora, siempre agua abajo de ese embalse. En resumen, el uso indirecto de un agua residual ya se realiza realmente. Y hay un efecto endocrino, parece ser, en ciertos compuestos, ciertos fármacos, ciertos microplásticos que a largo plazo pues, pueden tener alguna repercusión a nivel hormonal, etcétera. Por tanto, reducirlos en la depuración hace que el vertido sea más seguro para los organismos humanos y seguramente para los organismos acuáticos, etcétera, y por tanto va a repercutir incluso en una mejora en el tratamiento de aguas potables a largo plazo. Al final la masa de agua dulce es la que es y igual que había fluorocarbono en el polo ártico, creo que era, pues en el agua pasa un poco lo mismo, ¿no? Comentábamos ese bypass de todas las tecnologías, nos va a permitir estudiar el impacto en su degradación y todo mediante un control remoto y un fácil mantenimiento. Aquí veis la planta con esa filtración de anillas asistida por aire, la desinfección, la lámpara ultravioleta, la filtración en lecho de zeolita, la membrana de ultrafiltración, en resumen, todo gobernado con ese control remoto, ese PLC, que va a dar toda esa información necesaria para dar cumplimiento a toda esta normativa. Y aquí algunas otras fotos en fábrica del equipo. En resumen, las tecnologías las tenemos, sabemos cómo trabajarlas y este tipo de eventos pues, nos ayudan a seguir mejorando. Por aquí estaría lista mi parte, quedo a vuestra disposición y espero que haya resultado de interés. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Francisco, por tu claridad
y por tu exposición, que sin duda viene a complementar la masterclass de Pablo perfectamente. Así que ahora en la ronda de preguntas tendremos la ocasión de profundizar un poco más, ¿de acuerdo? Así que damos ya paso a la ronda de preguntas y voy a comenzar con Pablo. Pablo, nos pregunta Félix Garay que si se tiene alguna experiencia en la que se haya conseguido la calidad de clase A con filtros de anilla de 5 micras, seguida de desinfección, sin necesidad de ultrafiltración o filtración con carbón activo. Pues ahora mismo en los ensayos que se han hecho, no. En los ensayos que se han hecho para conseguir valor de turbidez y sobre todo para mejorar el tema de la transmitancia, sí que en algún caso con una dosis bastante alta de la oxidación avanzada de ultravioleta y de químicos sí se ha podido conseguir, pero operativamente no es interesante. Perfecto. Voy a seguir contigo porque tienes bastantes y así nos quitamos algunas, Pablo. Gemma Piquer nos pregunta que si para validar la tecnología aplicada, ¿cuántas analíticas que cumplan con clase A son necesarias? Para validar la tecnología entiendo que pregunta, no sé si habla de la frecuencia estándar. En la frecuencia lo que había comentado son un par de analíticas al mes de nematodos y Sí. ¿cuál era la otra parte? De los nematodos y de la legionela. El E. coli hay que mirarlo semanalmente y la turbidez, por ejemplo, hablaba que estuviera en continuo. Si su pregunta hace referente a los estudios realizados, pues son plantas que al menos están en funcionamiento más de 3 meses, con analíticas prácticamente semanales. Perfecto. José Martínez nos preguntaba si los parámetros de control son en planta o en el punto de uso. Los parámetros de control de los que habla el nuevo reglamento, creo recordar que es a la salida de planta, porque luego la parte del punto de uso no corresponde al mismo legislador. Pero tendría que comprobarlo. De acuerdo. Francisco, voy ahora contigo. Eduardo Mena nos pregunta que si con el sistema Azud Box potabilización, ¿hasta qué caudal soportaría este sistema? Pues depende de la línea de tratamiento, pero al final son sistemas que pueden trabajar en paralelo y independientemente del máximo que tratemos en un contenedor, en paralelo se pueden poner cuantos hagan falta, digamos. No hay un límite, digamos, porque si hay que poner más membranas de Homosi, pues se ponen y Se ponen más. No hay problema, sí. De acuerdo. Voy con Pablo. Nos preguntaba José Martínez, Pablo, si se ha probado la coagulación previa con la filtración de anillas, malla o discos. Sí, por ejemplo, con las anillas, la experiencia que tengo yo en particular, sí se ha probado la floculación y mejora bastante el tema de eliminación de sólidos en suspensión y turbidez, sobre todo de tamaño más pequeño, incluso al grado de filtrado. Estupendo, Pablo. Voy con Francisco. Nos pregunta Alejandro si para la disminución de sólidos que faciliten la desinfección, ¿tenéis alguna experiencia utilizando evaporación solar por concentradores tipo espejo o efecto lupa, etcétera? Pues se ha contemplado precisamente, no es algo que fabriquemos nosotros, no es algo que hagamos nosotros, pero sí es cierto que se tiene en cuenta la evaporación. Y hay algún colaborador con el que en alguna ocasión hemos trabajado que sí que puede gestionar ese tipo de proyectos. Pero en todo caso, al final en este mundo cada uno tiene que especializarse en lo suyo y especialista de todo es imposible. Entonces hay empresas que se dedican expresamente a evaporadores y cristalizadores y van a poder tratar ese tipo de residuos. Perfecto, gracias Francisco. Pablo, nos preguntaba anteriormente Javier Iglesias que la planta de ejemplo, qué caudal en metros cúbicos hora podría tratar, pero claro, no me pone qué planta. Bueno, al final entiendo que habla de la de calidad, esa era una pequeñita, creo que tenía 4 membranas, pues ahí estás en torno a 10 metros cúbicos hora. Haciendo rack, tenemos sistemas o se pueden montar sistemas de 100 metros cúbicos hora por rack. En paralelo puede llegar pues eso a 1000, 2000 metros cúbicos hora sin ningún problema. Y si habla en cuanto a la filtración de anillas con desinfección,
eso es mucho más sencillo. Hay instalaciones de filtración de anillas, de discos en general, de hasta 20.000 metros cúbicos hora. Estupendo, gracias Pablo. Sigo contigo. Adriana Romero nos pregunta si se están probando estas u otras tecnologías para ir un paso más allá y eliminar los PFAS, como pretende Suecia. Sí, los PFAS al final son microplásticos, preocupan ahora mismo a la Unión Europea en general. Suecia ha dado un paso adelantando a muchos países, pero en España se llevan probando bastante tiempo. Son muchas las empresas que tenemos estudios de investigación y desarrollo enfocados únicamente en eliminación de PFAS. Si le interesa el tema, le podemos mandar información de algún proyecto de I+D que como consultor en Azure he tenido la oportunidad de tratar. Perfecto, pues que nos lo solicite por mail y como vosotros vais a tener el registro de todos los acontecimientos, pues ya le podéis responder directamente. Perfecto. Voy con Francisco, gracias Pablo. José Martínez nos pregunta que si tenéis sistemas con filtros de diferentes pasos y una sola bomba de impulsión. Sí. Al final son los equipos que nosotros llamamos de doble etapa. Esa doble etapa, viene muy bien esa pregunta porque al final lo que permite es, por un lado, hacer de filtro, digamos, de seguridad, por ejemplo, a 100 micras. Ahí retenemos, para entendernos, lo más gordo. Y después, en la segunda etapa, afinamos a 20 micras. Así, entonces, lo que fomentamos, por ejemplo, esa retención ya casi obligada de, por ejemplo, los huevos del minto. Si sabemos que suelen ser mayores de 20 micras, los sometemos a una filtración en una primera etapa y posteriormente a una segunda etapa. Y ya después el sistema de desinfección, que en todo caso va a asegurar la calidad del agua regenerada. Perfecto, gracias Francisco. Sigo con Pablo. Nos preguntaba Manuel Carnevali que si el siguiente paso a la regeneración, Pablo, podría ser otra calidad que nos permitiera usar ese agua como potable. ¿Se está estudiando? Por supuesto, llegará. De hecho, os digo más, la calidad A podría ser perfectamente, prácticamente agua potable. Lo único que ahora mismo no lo contempla la legislación. Yo soy un fiel defensor de reutilizar agua como potable, ya se ha hecho en California, ya se ha hecho en Namibia. Exactamente. Y aquí habéis hecho varias charlas y webinars de eso con Asersa, así que seguro que llegará. Al final la sequía ahora mismo es tan fuerte que hoy estamos regenerando para agricultura porque es el consumidor principal, pero el agua, si no hay para las personas, vamos a ser los que más van a necesitar ese agua y si es necesario se regenerará seguro. Efectivamente, pero la población no lo tiene aceptado. Así que desde aquí yo apoyo cualquier tipo de campaña de concienciación para mejorar esta situación de cara a la población. Estupendo. En unos años estaremos igual que hemos visto en varias ocasiones como están en California y en estos condados, claro. Voy con Francisco, donde nos pregunta Fernando López Ribot que si en la edad de ledrada, concretamente, ¿qué hacéis con el rechazo de la osmosis? Francisco. Pues exactamente esa parte estaba dentro del proyecto que gestionaba la ingeniería, que se encargó del proyecto transversal. Al final, en este tipo de proyectos, cada uno, digamos, nosotros actuamos más bien de fabricantes y se engloba esa tecnología dentro de otro proyecto. Por tanto, ahí en ese caso creo recordar que había algún tipo de eras de secado en el que se evaporaba el residuo y el rechazo, perdón, y se concentraban esas sales. Pero tendría que comprobarlo en todo caso, ¿eh? De acuerdo, voy con Pablo de nuevo. Gracias, Francisco. Pablo, nos pregunta Irene Blanco si se prevé que estos parámetros que hemos estado viendo se puedan disminuir debido o de cara a la sequía para que las exigencias en su uso sean menores, de manera que solventen otro problema como el que tenemos, que es la sequía para riego. Es decir, si se prevé de alguna manera que los parámetros a los que hemos llegado vuelvan a bajar por medio de la sequía, para que se reutilice más agua. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que no. Al final esto corresponde a una serie de estudios que se ha hecho desde Europa y no creo que sean más laxos en este tipo de parámetros. Lo que hay que hacer es usar las tecnologías adecuadas para
para llegar a estas calidades. Quizá alguna variación a los 3-4 años de ponerlo en marcha, lo que os decía del E. coli. A mí el valor de menos de 10 me parece complicado, pero por el mismo método de validación que tiene el E. coli. Entonces, algún cambio sí puede haber, pero no creo que sean cambios sustanciales. Y disculpa, José Miguel, estaba leyendo aquí una pregunta de Gema que me decía que la pregunta de la frecuencia se refería para validar el método, ¿vale? Pues nada, se lo comentaré por email porque al final eso va dentro del proyecto de I+D. Por ejemplo, en el tema de la transmitancia hay una serie de validaciones y de frecuencias que ahora mismo desconozco. Perfecto, gracias Pablo por esa apreciación. Juan José Salas te pregunta, te felicita, Pablo, os felicita a los dos y te pregunta si los datos de CAPEX y OPEX que has presentado, ¿a qué gama de capacidad de tratamiento se corresponde? Tú sabes que él siempre está con lo pequeño, con lo cual a ver si podemos responderle. Con lo pequeño, pero es una persona muy grande. Así que nada, desde aquí un saludo al médico del agua. Juan José, al final son CAPEX y OPEX es un rango, tiene cierto tiempo, que es cuando se hicieron estos estudios 2021, algunos de ellos se han referido a estudios de 2021 que han cambiado bastante. El rango, cuando hablamos del más alto en cuanto a OPEX y a CAPEX, son normalmente plantas de 10-20 metros cúbicos hora, y cuando el OPEX baja mucho es cuando la planta es mayor y los metros cúbicos son bastante más. Estaríamos hablando de en torno a 1.000-2.000 metros cúbicos hora, como hay algunos proyectos ya en España proyectados y algunos hechos. Gracias, Pablo. Voy con Francisco. Adriana Romero nos pregunta ¿qué capacidad de tratamiento tendrá el piloto del proyecto IBI de EDAR con Valenciana y cuánto tiempo se operará cada módulo en continuo hasta considerar la operación representativa? Sí, trata 5 metros cúbicos a la hora y el tiempo es el que sea suficiente para determinar cada compuesto de preocupación emergente. No hay a priori, yo creo, una duración mínima establecida, sino que es una planta que va a servir de planta de ensayos de aquí hasta el futuro y que conforme vaya haciendo falta, según se hagan más restrictivos los parámetros de depuración con la nueva directiva que hemos comentado, pues a lo mejor hay ciertos parámetros que en esa nueva directiva se estudian durante un tiempo y después se pasan a estudiar parámetros más bien del reglamento dependiendo de cómo vaya haciendo falta. Es una planta que va a estar ahí perenne y se le va a poder dar el uso que se determine, entre otras partes, lógicamente por la parte de la explotadora de esa planta. Perfecto, gracias Francisco, voy con Pablo. Nos pregunta Laura Delgado que cuál sería la concentración de H2O2 y la dosis ultravioleta en la línea de tratamiento para calidad A que propones. Bueno, al final cada planta es un mundo, en la realidad no funciona igual ese pretratamiento. Nosotros hemos hecho estudios desde 2-3 miligramos litro y hemos llegado en algunos casos hasta 20-25. Perfecto, y sigo contigo, Pablo. Adriana nos pregunta que por qué el OPEX para producir calidades más elevadas es menor que para producir calidades más bajas. Aunque el CAPEX sea mayor, a la larga, ¿no saldría más a cuenta producir la calidad más alta? ¿Menor OPEX y te serviría para cubrir más opciones de riego? Correcto, sí. Muy buena pregunta, Adriana. Los datos que tenemos en cuanto a la planta de calidad, de donde obtenemos ese OPEX, estamos hablando de plantas de caudal más alto que las de calidad B y C. Por eso también el OPEX baja un poco. Ante el mismo caudal, lo normal es que la calidad B y C tengan un poquito menos de OPEX, pero también se ha dado el caso de necesitar una calidad B y al no tener esa membrana o esa bajada de transmitancia, la potencia de la lámpara ultravioleta es tan alta que incluso puede superar a la calidad. Entonces, respecto a la pregunta, hay que estudiar el CAPEX y el OPEX dependiendo de cada tecnología y, sobre todo, dependiendo del caudal. Estupendo, gracias Pablo. Voy con Francisco. Nos pregunta José Martínez que en Salamanca, ¿qué hacéis con el rechazo de la AOI? No sé si era la misma edad de Ledrada, creo que no, ¿verdad, Francisco?
Sí, es la misma, sí, es lo que hemos comentado y creo que eran eso, balsas de evaporación. Sí, estupendo, pues tenía que entonces, confirmar de todas formas. entonces queda contestada. También nos preguntan para ti, Francisco, para muchos CEC no hay establecidas concentraciones límite. ¿Qué indicador tomaréis como referencia para determinar si una tecnología ha eliminado o no satisfactoriamente los fármacos o los microplásticos? Pues en esos casos serán menos prioritarios, porque si no se le marca un límite concreto, pues no será tan digamos, prioritario estudiarlo, pero bueno, si se quiere estudiar, pues se puede hacer lo típico de los ensayos microbiológicos o un ensayo químico. Se hace el blanco y se hace la tecnología de eliminación. Por tanto, tú al final puedes calcular el porcentaje de eliminación de un analito en cuestión, comparándolo con esa tecnología en el bypass. Si uno no recibe tecnología de desinfección y otro si la recibe, bueno, ya no es desinfección, sino degradación de un compuesto recalcitrante, pues podemos comparar a nivel químico, puramente químico, la eliminación de ese compuesto. Estupendo, Francisco. Voy ya con las últimas preguntas. Leticia Martínez, Pablo nos pregunta que si en las cifras de OPEX que has dado estaba incluido el coste energético del bombeo de los filtros de anilla. Sí, correcto, Leticia, en las tres. El bombeo en general a cualquier al tratamiento de prefiltración, a la UF y la parte de oxidación avanzada. Perfecto, pues confirmado queda. Victoria Nova nos pregunta si el nuevo reglamento modifica en algo los trámites necesarios para obtener la concesión para reutilización de aguas depuradas de los organismos de cuencas. No, hasta donde sé, esa parte no tiene nada que ver con el nuevo reglamento europeo, así que en principio no lo modifica nada. Perfecto, y ya voy con la última para los dos, a ver si le podemos dar una visión a José Luis Pizarro, que nos pregunta desde Chile, nos dice, acá nosotros no tenemos normativa, no obstante hay experiencias pequeñas de riego de alfalfa y olivo. ¿Qué criterio debemos considerar para un país sin norma utilizar agua residual para dichos cultivos y así evitar riesgos de salud en la población que consume aceite de oliva y el ganado que consume dicho forraje? Felicitaciones y gracias, mi profesión es ingeniero agrónomo. No sé si le podemos ayudar a José Luis. Muchas gracias, José Luis, por la pregunta, muy interesante. Yo le instaría, igual que España ha copiado a Chile en ciertos aspectos, pues aquí sería algo muy parecido, oye, ya que Chile no tiene todavía esa normativa y sí que empieza a haber cierta sequía en algunas zonas, trabajaría con la europea, con todos estos ensayos que hemos comentado hoy, todo el trabajo que se está haciendo, que sirva también para nuestros compañeros de Sudamérica y sobre todo para las zonas con más sequía. Así que, bueno, un riego de olivos sería algo similar a la calidad C y de esa manera te aseguras que, aunque los límites de depuración no son los mismos que los europeos, si nos vamos estrictamente a los límites de salida del agua de regeneración de la calidad C, cumpliendo eso no va a haber ningún problema. Yo estoy de acuerdo. Creo que quieres decir algo, ¿verdad, Francisco? Sí, estoy de acuerdo. Al final, el principio de prevención, precaución, el principio científico. Si no tengo norma, pues aplico la que otras comunidades, en este caso la Unión Europea, que son muchísimos Estados miembros, pues han estudiado con gente muy experta y que, por tanto, a nivel científico le va a dar la tranquilidad de que, aunque ellos no la tengan a nivel derecho, sí la pueden usar a nivel científico. Claro. Y ya una última pregunta antes de irnos. Como sabéis, hoy tenemos con nosotros numerosos compañeros, no solo de España, sino también de todos los rincones de América Latina. ¿Qué proyectos habéis llevado a cabo en América Latina en los últimos años? ¿Qué estáis haciendo por allí? ¿Cómo podéis ayudar también a los compañeros de América Latina que estén interesados en las tecnologías de azul? Bueno, Pablo. Sí. Ah, por responder, en América Latina ha sido siempre para nosotros uno de nuestros mercados y una zona objetivo. Llevamos trabajando con Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina desde hace más de 10 años y ahí principalmente podemos ofrecer asesoramiento en cualquier tipo de problemática de tratamiento de agua enfocada en filtración y sobre todo lo que comentaba antes mi compañero Francisco,
plantas de tratamiento de agua en contenedor, que es nuestra especialidad y donde tenemos la mayor experiencia. Y ese equipo de filtración con limpieza asistido por aire, que es a día de hoy único en el mercado y encaja en gran cantidad de aplicaciones. Me gustaría comentar rápidamente que además nos apoyamos en empresas locales. Tenemos, digamos, como un pulpo empresas en las que nos apoyamos a nivel de partner, que son expertas en tratamiento de agua, que se han formado en nuestras instalaciones y que son, digamos, las que están a terreno local, en Chile, en Paraguay, en Perú, en Bolivia, en Argentina, y que frente a cualquier necesidad de visitar una instalación, de hacer un proyecto en concreto, primero están ellos y, lógicamente, estamos nosotros directamente, somos un tándem. Estupendo, pues gracias a los dos porque como tienen también vuestro contacto gracias a las ponencias, cualquier cosa que se pongan en contacto directamente con vosotros y le echáis una mano para lo que necesiten. Así que nada, aquí lo dejamos. Para despedirme os quiero dar las gracias de nuevo, como siempre, a todos los asistentes, que una semana más volvéis a ser muchos, a Pablo por su excelente masterclass y por compartir su conocimiento esta tarde con nosotros y, por supuesto, a Azul por su patrocinio y especialmente a Francisco también por compartir su experiencia esta tarde. Os recuerdo que nos vemos de nuevo el próximo jueves 18 de mayo a las 16:30 horas, a la hora de siempre, de España, en la Masterclass 17, donde hablaremos sobre la detección de microplásticos en las aguas residuales urbanas y su eliminación en las EDAR, y donde contaremos como profesor con Joaquín López Castellano, consultor técnico en operaciones e investigador y profesor asociado de la Ingeniería Química y Ambiental en la Universidad Politécnica de Cartagena, y donde contaremos con el patrocinio de Castoplastic, que es una empresa especialmente dedicada al tema de la eliminación y detección de microplásticos. Así que nada, gracias a todos y espero que tengáis una feliz tarde y nos vemos la próxima semana. Gracias, Pablo, y gracias, Francisco. Ha sido un placer teneros con nosotros hoy. Muchas gracias. El placer es nuestro. Un abrazo a todos. Hidroabrazo, como dice Juan José Sara. Hidroabrazo para todos. Gracias y hasta pronto. Hasta la próxima. Muchas gracias, José Miguel.